El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Saludos amigos televidentes desde las instalaciones centrales de TV Canal 67. Estamos acá en la colonia Escalón San Salvador, El Salvador, para el mundo entero, en su programa Casos y Soluciones. Pues bien, vamos a seguir debatiendo en esta tribuna lo que es la ley de pensiones que tiene muy pero muy preocupado a los trabajadores salvadoreños. Pues bien, hablemos con los entendidos, con los que saben de esta situación y que la han trabajado, porque aquí nos traen, mire, amigos televidentes, la propuesta de los trabajadores. Ya está con nosotros a esta hora Roberto Gómez, que él es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal? Sí, bueno, Roberto, qué gusto me da que esté por acá. es un placer para mí también la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos al pueblo salvadoreño y tocar un tema, ¿verdad?, tan controversial, se puede decir, que es el tema de pensiones. Es un tema muy delicado que en este momento tiene en vilo a muchos compañeros y compañeras trabajadoras por el monto de cálculo de su pensión, y definitivamente no está acorde al costo de la vida que tenemos ni a las obligaciones financieras que le queda a un trabajador o trabajadora cuando se va a su casa y se queda puramente con el monto de la pensión que se le asigna. Ok, amigos televidentes, vamos a continuación para que usted tenga un background, un respaldo de lo que vamos a conversar. Tenemos un video en el cual se dan luces de cuándo el Ejecutivo podría presentar esta nueva iniciativa de ley de las pensiones. Así es que, producción, adelante, veamos. El partido Nuevas Ideas está a la espera de qué anuncios hayan el 1 de junio sobre la nueva ley de pensiones, según indicó el jefe de fracción parlamentaria, Cristian Guevara. Esto se debe a que ese día, el presidente de la República, Nayib Bukele, brindará la rendición de cuentas de sus 3 años de gobierno, fecha en la que el parlamentario podría hacer anuncios en el tema de pensiones. El Ejecutivo trabaja en tal propuesta desde hace varios meses. Su presentación ha tenido constantes prórrogas desde septiembre del año pasado. Estamos seguros que vienen anuncios fuertes en el tema de pensiones, en el tema económico, en el tema de seguridad. Hemos visto, bueno, en el caso de las pensiones, yo creo que es un tema que todo el país está pendiente de esto, y yo no creo que solo también tiene que ver con el tema de las pensiones. El 70% de los salvadoreños está fuera de un sistema formal de retiro, entonces también ir trabajando para solucionarle a la población que nunca entró ni siquiera a ese sistema. Por otra parte, los resultados del régimen de excepción han sido positivos para la bancada Cian. La Policía Nacional Civil ha capturado a 32,000 presuntos miembros de estructuras criminales. Cristian Guevara aseguró que el partido Nuevas Ideas estaría a favor de ampliar una vez más este régimen. Ningún opositor capturado. Es decir, solo han sido beneficios para la población. Así que si el Ejecutivo solicita, yo creo que ninguno de mis compañeros aquí le va a temblar la mano para votar a favor de fortalecer las medidas de seguridad y seguir desmantelando y desarticulando las estructuras de crimen organizado y de terrorismo que son las maras. Según los registros de la PNC, en lo que va del mes de mayo han contabilizado 10 días sin homicidios a nivel nacional. Pues bien, don Roberto Gómez, amigos televidentes, esta es una luz en el camino que nos puede decir que sí, efectivamente, para inicios del 6º mes del año se podría conocer esta ley. Roberto, ¿qué dice usted? ¿Cuándo cree que se podría conocer esta ley según los indicios? Según los indicios, esto es lo último, pero según los indicios ya estamos retrasados
estamos en saldo rojo. El presidente de la República ofreció presentar el proyecto mucho antes de lo que se está hablando, y nosotros sí creemos que es de urgencia presentar un proyecto, pero tiene que ver mucho con lo que está pasando y lo que pueda pasar para poder respaldar financieramente un proyecto de tal magnitud. Ahora bien, el jefe de la bancada CIAN ha dicho que el 70% de los salvadoreños no están bajo este régimen previsional. Eso es muy cierto. Partiendo de eso, creemos que cuando se habla de que se va a aprobar un proyecto que se incluya a todo el pueblo, habría que ver las cifras desde el ramo de Hacienda, donde ahí hay funcionarios que son los que van a dar la lectura de la disponibilidad financiera para una reforma tan profunda, si es que de verdad se va a hacer, para poder cubrir a la población de El Salvador, incluyendo al 70%, deberían de ir como tratando de afinar una reforma tributaria profunda. Cuando hablo de profunda es de verdad de que históricamente todas las medidas o reformas o leyes que se han ido aprobando en este país y en la mayoría de países del mundo tienen que ver con los intereses económicos. Cuando hablo de los intereses económicos, el poder económico históricamente ha estado siempre al mando de los gobiernos, y no al frente, pero sí presionando mucho. Entonces, para poder aprobar una reforma previsional profunda, hay que irse también a una reforma tributaria profunda, donde definitivamente, históricamente, quien ha sido el que ha quedado con las mayores ganancias en este país, hablo de los empresarios, puedan aportar a ese proyecto. Nosotros en la propuesta que hicimos, venimos trabajando desde el 2011, ¿verdad? En esta propuesta le apostábamos a una reforma en algunos tipos de impuestos. El más fuerte, el impuesto al patrimonio, que estaría generando pues un respaldo económico para llevar a hacer un cálculo de las pensiones, en muchos casos arriba del 70%. Pero ¿cómo es esta relación? ¿Qué tiene que ver una reforma tributaria con las pensiones? Es sencillo, o sea, una reforma de pensiones para cubrir el 70% de las personas que no cotizan, que no cotizan, al comenzar a hacer números en este país es un monto muy alto, millonario, ¿verdad? Un monto muy alto, a lo cual el gobierno, si va a hacer una reforma de esa magnitud, tiene que llevar a la par el respaldo económico. Y el respaldo económico en este país, la única forma de poder sacar adelante una reforma a favor del pueblo de El Salvador es a través del tributo. En el tributo, en El Salvador existió el impuesto al patrimonio, el poder económico tenía el mando, lo quitó, lo borró del mapa, pero sí es algo muy importante. El impuesto predial, el impuesto al patrimonio son reformas tributarias profundas que pueden darle un respiro más al pueblo de El Salvador, al pueblo trabajador. Eso es interesante, porque ya se estaría dando cobertura al 70%. Muy bien, ¿qué peso la CNTS, los trabajadores? Usted está en una confederación. Es correcto. Ahora bien, ustedes qué peso tienen como para llevar a cabo una certera renovación de esta ley? La historia no nos deja mentir. Hay centrales sindicales, hay sindicatos fuertes, hay federaciones, y todos, aunque estemos un poco separados dentro de nuestras reuniones y todo eso, todos le apuntamos a mejorar el futuro de la clase trabajadora en este país, incluyendo el trabajador informal que no ha obtenido la oportunidad de cotizar a un proyecto de pensiones, pero definitivamente hemos venido haciendo la lucha. No estamos, se puede decir, tan en línea, pero sí hay muchas propuestas que fueron presentadas a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, la última bancada de diputados, pues creo yo que ha mandado a la bodega o al archivo todas las propuestas y está de nuevo impulsando o esperando una propuesta que viene del Ejecutivo. Esperamos en ese momento la verificación de esa propuesta, y definitivamente si es mejor a la que hoy tenemos, creo yo que el sector laboral va a estar muy de acuerdo en hacer sugerencias, en
dar aportes, si es posible, para mejorar ese monto de retiro que ayude a tener una vida digna al pueblo de El Salvador. Don Roberto, ¿qué es lo que acapara la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños? Tenemos 5 federaciones, 4 activas y una en acefalía. El sector público, el ejecutivo, ¿verdad? El sector autónomo, que también es público, el sector municipal y los privados. Tenemos, dando un par de ejemplos, hay una federación que tiene instituciones como la Universidad de El Salvador, 2 sindicatos, Obras Públicas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Hospital Rosales, Salud Pública, ¿no? Son 5 federaciones que estamos ahí. 5 federaciones. 5 federaciones. De las federaciones, ¿cuántos sindicatos tiene cada federación? En total son 41 sindicatos. 41. Sí. Es una fuerza como para poder ser significativa. Con el tema de pensiones, desde el 2010-2011, hemos avanzado en revisar una propuesta que se trabajó con una unidad sindical. En aquel momento la presentamos 61 organizaciones a la Asamblea Legislativa. Esa misma propuesta la hemos venido como haciéndole algunas modificaciones y la hemos presentado nuevamente. Lo mismo, organizaciones hermanas han presentado la misma propuesta, estoy hablando que les ha parecido bien y han venido ratificando. En aquel momento se presentó como Coordinadora Sindical Salvadoreña. Después se hizo una unidad con AGEPIN y se presentó como AGEPIN. Hicimos la marcha negra, fuimos a Casa Presidencial, que no fue muy despreciable la cantidad de trabajadores que se movieron, la presentamos y últimamente la presentamos como confederación. Estamos esperando que el Ejecutivo presente el documento que dice, porque hasta la vez no tenemos ningún borrador, que el Ejecutivo diga, aquí está un borrador ya, que sea un proyecto, que el proyecto debe de llevar varias aristas, como de dónde se va a sacar el dinero, a quiénes se van a cubrir, qué porcentaje es lo que se va a dar, ¿verdad? Toda esa parte va en el proyecto que venimos presentando nosotros desde el año 2011. Entonces vamos a esperar a ver qué presente el Ejecutivo, porque la otra parte que nos parece interesante a nosotros, que hoy son ellos los actores del momento. O sea, el Ejecutivo tiene el gobierno en este momento, pero la historia va a ir cambiando. Entonces, si ellos lo tienen y se aprueba una ley favorable al trabajador, va a ser responsabilidad del trabajador defender esa ley. Pero igual, todos los proyectos que son aprobados, los gobiernos van cambiando y el trabajador permanece siempre ahí. O sea, nosotros venimos desde que estaba en el IMPEC, que el IMPEC prestaba a bajo interés, después vinieron los empresarios, inventaron las AFP, convencieron al pueblo, incluso muchos trabajadores apoyaron ese tipo de reforma porque le ofrecían un sueño a las personas. Al final se han venido a dar cuenta, en el caso de las mujeres, que son las más afectadas, que de salarios de 1.286 en aquel momento le estaban haciendo un cálculo de pensión de $279 y tenían que pagar estudio, casa y todo eso. Entonces eso ha venido a que la gente se enferme del estrés, ¿verdad? La presión, o sea, hay mucha tela que cortar en la historia del negocio de las pensiones, porque es un negocio redondo, ¿verdad? Donde las AFP han estado cobrando y han estado lucrándose del dinero de los trabajadores. ¿Considera usted que los trabajadores tienen el suficiente peso para poder rechazar algo que no estén de acuerdo? De hecho, se han vivido rechazando históricamente muchas reformas. Nos hemos opuesto, pero nos hace falta. El tema del peso tiene que ver con el tema de la unidad. En el tema de la unidad es donde tenemos un poquito saldo rojo. Ojalá que como centrales sindicales, confederaciones o federaciones logremos en algún momento coincidir en los puntos de concordancia. Hay algunos temas importantes que el ministro de Trabajo los mencionaba, ¿verdad? Cuando se reunió con el movimiento sindical. Nosotros no estamos en ese esfuerzo porque la autonomía y nuestra independencia y la corriente humanista cristiana no nos deja, digamos,
decir que estamos con X funcionarios, porque estamos con los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tratando de mantener la autonomía, la independencia, nos hemos mantenido al margen de algunos movimientos que han, se puede decir, duplicado el apoyo a ciertos proyectos que hasta el momento no los conocemos, como el tema de las pensiones. El señor presidente de la República se reunía con el movimiento sindical y el movimiento sindical llevaba una carta donde ponía algunos temas, pero no era un proyecto en sí. Entonces estamos a la espera, ya que se dice que hoy en junio van a dar noticias con el tema de pensiones. Cuando hablamos de una responsabilidad profunda de parte del Estado, es garantizar una pensión digna y el mantener en el tiempo esa pensión digna. Eso tiene que ver con qué opinamos los trabajadores desde los proyectos. Nosotros somos, como trabajadores, seguidores de los convenios de la OIT. El gobierno ratifica los convenios y en esos convenios habla del tripartismo. No habla de que solo el gobierno, no habla que solo el trabajador, ni habla que solo el empresario. Habla que los tres sectores, que son los que mueven un país, debemos de estar en esa mesa de diálogo, pero también habla de que los empresarios se tienen que volver más humanos, no estar pensando solo en más dinero, sino que darle algo al trabajador. Desde ese punto de vista, la OIT incluso ha trabajado en algunas conclusiones con el tema de pensiones y hace algunas recomendaciones. Por ejemplo, la pensión universal, el monto que va a quedar de pensión, o sea, todas esas conclusiones tienen que ver con todos los proyectos que se han inventado. Entonces, nosotros lo que sí le pedimos al Estado es que tome en cuenta la propuesta que históricamente se ha venido presentando y que la podemos hacer llegar nuevamente a las diferentes instancias, incluyendo el Consejo Superior de Trabajo, que está en el Ministerio de Trabajo. La ley dice que todo debe revisarse ahí en el Consejo Superior de Trabajo. Hemos presentado reforma tras reforma, todavía no hay una respuesta, pero sí, es un tema que va a mover gente. Este tema de pensiones ha movido gente y va a mover gente en su momento, ¿verdad? Hoy que estamos bajo el régimen de excepción, sabemos que no se puede, pero sí se puede usar los canales correspondientes, como las centrales sindicales o las federaciones pueden presentar sus propuestas a la Asamblea Legislativa, y eso es permitido, sus propuestas a Casa Presidencial, al Ministerio de Trabajo, específicamente al Consejo Superior de Trabajo, y eso puede hacer que se tomen en cuenta algunas sugerencias para que no quede nada en el vacío. Usted, antes de irnos a un espacio, quiero aterrizar con esta situación. Usted señaló que están en saldo rojo referente a la unidad sindical, a la unidad de los trabajadores. ¿No cree que este será un factor a favor de quien va a introducir esta reforma a la ley para que, bueno, van a presentar lo que sea y tienen que aceptarlo? Pero como los trabajadores no están suficientemente unidos, lo van a dejar pasar. Yo creo que el llamado a la clase trabajadora, incluyendo a los que no están sindicalizados, y cuando hablo de la clase trabajadora no hablo solo de los asalariados, hablo de los que trabajan en el campo, de los que trabajan por cuenta propia, de los que trabajan en cualquier oficio, incluyendo las amas de casa. El llamado es a que veamos las propuestas y estemos atentos, porque desde la clase trabajadora tiene que salir la propuesta de la reforma tributaria. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio, el impuesto al tributo predial. O sea, son impuestos que van a ayudar a que se concretice el proyecto de la pensión universal, porque si no, no puede haber respaldo. Si no hay respaldo financiero, si no hay respaldo económico, el Estado no puede ofrecer una pensión universal, porque una cosa es meterlo en papel y otra cosa es cumplirlo en la práctica. ¿Y están dispuestos entonces los trabajadores a defender? Yo creo que independientemente en cuál organización estemos, y incluso el llamado es para todos aquellos que no están organizados, a que busquemos organizarnos para prepararnos, porque los momentos son claves, y este es un momento clave, ya que ningún gobierno había anunciado una pensión universal, porque es un problema serio hablar del financiamiento, de dónde va a salir eso. O sea, no es sencillo estar hablando y estar diciendo lo que dijo hoy el señor de la Asamblea Legislativa, que el 70% no goza de esa prestación, pero tampoco cotiza.
Y si no cotiza y va a gozar, ¿de dónde va a salir ese dinero? Esa es la pregunta del siglo, y no solo para los trabajadores. Para los trabajadores debemos de ser bien maduros en tocar este tema. Es un tema muy espinoso para nosotros, pero sí se puede siempre que las tres partes nos pongamos de acuerdo, o dos de las tres partes. Porque los empresarios puede ser que no estén muy de acuerdo, pero al hacerles un estudio macro, socioeconómico de sus empresas, de ver lo que genera de ganancia, puede ser que al final las otras dos partes, que son los trabajadores y el Estado, se pongan de acuerdo para invertir en el recurso humano, para darle una mejor vida digna al recurso humano, y ahí donde sí se puede mejorar el sistema de pensiones y que sea de forma universal. ¿O esta situación de las pensiones sí logrará unificar a todos los trabajadores? El reto es ese. Okay. El reto es eso, abrir la puerta, llamar a los trabajadores, aún a los que no están organizados, a los que no están sindicalizados, a que si hoy la Asamblea dijo que la pensión va a cubrir a ese 70% del que no cotiza, es de dónde va a salir el dinero. Y en esa parte, sí, como trabajadores debemos de saber que nada es de choto. Y si nada es de choto, debemos de ver cómo nos organizamos, cómo empujamos las reformas que se necesitan para sacar los fondos y poder cubrir a los trabajadores, el futuro de los trabajadores. Ojo, debe de ser un sistema de pensiones donde estén los actores necesarios, porque no puede manejarlo solo uno de los tres, porque si lo maneja solo uno de los tres, es peligroso. Acuérdese lo que dice el refrán de mi abuela: en arca abierta el justo peca. Así es, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Tengo unos mensajes que son para ustedes, ya volvemos. Sigamos conversando con Roberto Gómez, él es el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, a quien le vamos a consultar en esta oportunidad. De todas estas fórmulas, ¿hay fondos o no hay fondos para la aplicabilidad? Por eso decía y estaba repitiendo, ¿verdad? De hecho, el Fondo de Previsión tiene sus situaciones financieras medio complicadas. No hablo yo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos de aquí para atrás. Le deben a los fondos de previsión, ¿verdad?, millones de dólares, hablando de casi 8.000 millones de dólares. Entonces, por eso estamos hablando de que para poder hablar de una pensión universal o de cubrir a todos, incluso los que no cotizan y que llegan a la tercera edad, es necesario que el Estado, y ahí sí yo creo que las declaraciones han sido muy certeras en aquel sentido que dice que va a hacer que tiemble el país si toman medidas drásticas para poder aprobar un proyecto de pensiones acorde a la necesidad del pueblo que está viviendo una crisis y puede llegar a vivir una crisis alimentaria, especialmente a todos los de la tercera edad que no han tenido la suerte de cotizar o tener un salario fijo para poder cotizar a la AFP o al INPEC o al ICFA en este caso, porque son como 4 ramas, ¿verdad? Hay algunos que cotizan al ICFA que tienen una mejor pensión y que se van con menos años cotizados, con 20 años cotizados se pueden pensionar. No así los que estaban en el seguro o el INPEC, que tienen que cubrir más años, 30 años de servicio, para poder tener derecho a una pensión. Los del INPEC tienen otro monto un poquito mejor que los de la AFP. Pero si la pregunta va encaminada, si hay fondos en este momento, aprobar una reforma previsional para cubrir a todo mundo, no hay fondos. O sea, esa es la realidad. Por eso decía yo, hoy es la oportunidad que tenemos como trabajadores organizados y no organizados de unirnos y acompañar un proyecto que lleve reformas tributarias profundas para sacar el dinero necesario y poder garantizar una pensión justa y digna a todos los que cotizan y una pensión, ¿verdad?, que les ayude a llevar una mejor vida a todos los que no cotizan, pero tienen que ver con el mundo del trabajo. Cuando hablo del mundo del trabajo,
los que siembran maíz, los que siembran el frijol, que dejan la vida en el terreno, que están muriendo de insuficiencia renal cuando ya no tienen la fuerza ni la capacidad para seguir laborando. Estas personas no tienen nada que se les asigne mensualmente. Había el proyecto donde les daban primero $50 mensuales a los mayores de 70 años, después $100 mensuales, pero en algunos casos esos proyectos han quedado en el vacío. Entonces, ojalá la reforma previsional tome en cuenta a todas las mujeres y hombres que ya están en una edad avanzada y que pierden la fuerza motriz para poder seguir laborando y tengan por lo menos algo para poder comprar sus alimentos en esa edad que es la más difícil. Ustedes tienen ya esta propuesta, amigos televidentes, ¿verdad? Y ustedes ya la presentaron. Nosotros la venimos presentando desde el 2011, estamos listos. ¿Cuál es la salida que ustedes proponen en esta propuesta para que salgamos bien los trabajadores de esta situación previsional? Cuando hacíamos un estudio de la parte financiera, nosotros no vemos que haya la posibilidad de caja en este momento con los tributos que hoy se pagan. Entonces, en esta propuesta hacíamos la sugerencia de poder llevar el impuesto al patrimonio para generar una cantidad por año que pudiese entrar a la caja del Estado y hacer poder cubrir mucha de esta gente. De igual, no llegábamos a hablar de la pensión universal porque no veíamos en aquel momento con los gobiernos de turno las posibilidades o el arraigo o el valor de impulsar una reforma tributaria que pudiera alcanzar a cubrir a todo el mundo del trabajo, independientemente que cotice o no cotice. Hoy, con las declaraciones que está haciendo el gobierno de turno, quizás la noticia que le podemos mandar a los trabajadores es que tratemos la manera de unificar criterios para la reforma tributaria y dos, para que la reforma de las pensiones se tomen en cuenta en la creación de ese ente rector, la representación de los y las trabajadoras y la representación de los empresarios, porque en el mundo somos esos tres sectores que están representados en el Consejo Superior del Trabajo. En el Consejo Superior del Trabajo están representados los empresarios, los trabajadores y el Estado. ¿Tuvieron ustedes el abogado especializado para esto? Incluyendo el sector informal, los vendedores por cuenta propia. Este proyecto lleva en uno de sus articulados la propuesta de que los vendedores por cuenta propia, en base a las ventas diarias o ganancias mensuales, ellos podían y querían tener la oportunidad de poder cotizar a una pensión para que al llegar la edad donde ellos ya no pudieran trabajar, tener un monto mensual que les ayudara a subsistir o a vivir un poquito mejor de lo que pudiera pasar si no tuvieran nada en sus ahorros. Incluso habla de los vendedores por cuenta propia de San Salvador, tienen sus negocios, pueden cotizar. Si en un par de meses le fue mal, esos meses no va a cotizar. La propuesta es partiendo que los gobiernos en los cuales habíamos hecho las propuestas no tenían la idea, ni la fuerza, ni los votos como los que tienen hoy para hacer una reforma tributaria profunda. Porque una reforma tributaria profunda le va a doler al empresario que no quiera aportar, porque hay empresarios que incluso se niega a pagar el salario mínimo. Hay empresarios que se niega a respetar las 8 horas de trabajo. Y hay empresarios que no pagan la pensión. Hay empresarios que le deben a las AFP. Entonces, de hecho, todas esas denuncias ahí están. El ministro de Trabajo hace poco hizo una declaración que va a poner la denuncia en la fiscalía de estos empresarios. ¿Ya la puso? Sí, nosotros hemos estado llevando denuncias individuales de trabajadores que le hacían falta su año en el sector municipal, por ejemplo, ¿verdad?, de pago de las AFP. En muchos casos se han resuelto. Hemos acompañado al sector de la seguridad privada, a muchos compañeros que se les ha acompañado con sus denuncias, porque el dueño de la empresa en la planilla le descuenta, digamos, a un agente de seguridad privada, la empresa paga $700 por el elemento, pero el elemento solo le pagan el salario mínimo.
le descuentan el seguro y la AFP, y estos empresarios han sido de una forma inhumana tan viles que esos montos descontados no los han reportado a las instancias. Entonces, hoy esperamos, ya hay un par de ejemplos. Un alcalde, una alcaldesa de San Sebastián Saletrillo está presa por eso. Ojalá que el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, vaya más a profundidad con las inspecciones, porque todavía tenemos las jornadas inhumanas. Hay empresas de seguridad privada que les están haciendo trabajar 72 horas semanales a los vigilantes, cuando la lógica y lo legal son 44 horas. O sea, pero todo está amarrado al abuso del poder económico en este país, donde antes tenían sus contactos para no cumplir las leyes. Nosotros como organizaciones sindicales seguimos insistiendo en las denuncias, en las demandas, y ese es el trabajo de nosotros. Que cuánto tiempo nos tardamos en que se nos escuche. En algunos casos se está llegando hasta las quejas a nivel internacional, pero vamos a seguir insistiendo. Incluso le decimos al Ministerio de Trabajo, mire, hay formas de cómo hoy, que hay mayoría en la Asamblea, se le aprueba un mejor presupuesto para tener más inspectores de trabajo, para poder alcanzar a controlar y a supervisar el abuso de poder de los empresarios. Regresando al tema de pensiones, sí creemos que es importante que los empresarios vayan pensando en qué pueden aportar para poder cubrir a la clase trabajadora del país en general, porque si no hay frijoles y no hay maíz, no comemos los demás. Y estos son trabajadores que nunca en el campo, los dueños de hacienda, los dueños de finca, nunca se les cruzó pagarles un salario mínimo, bueno, ni en el corte de café. ¿Y cuántos ricos que se hicieron millonarios con la crianza de vehículos, con la crianza de vacas, de ganado, con el café, existen en este país? ¿Por qué no quitar un poquito de esas ganancias para que regrese a los trabajadores y trabajadoras? Yo creo que sí vale la pena que como trabajadores vayamos viendo esa puerta que se está abriendo para presionar. De igual manera, reitero la solicitud que de haber un proyecto de reforma de pensiones se tome en cuenta la representación legal del ente tripartito para poder garantizar que quien esté administrando la cosa pública en algún momento no abuse del poder y no se vaya a quedar con la bolsa económica y vaya a dejar a los trabajadores sin nada en el futuro. Ahora bien, usted recién señaló que hay recomendaciones de la OIT en el campo previsional. Mi pregunta es la siguiente: ¿El Salvador ha suscrito algún convenio últimamente referente a este tema con la OIT? Acaba de suscribir 5. ¿Y la aplicabilidad? O sea, para mí el reto ese es lo importante, la aplicabilidad, don Roberto. Por ejemplo, la libertad sindical está ratificado desde hace días, pero tenemos directivos sindicales despedidos, los cuales ha hecho falta más mediación de parte del Estado por medio del Ministerio de Trabajo para poder garantizar que se les respete el fuero a los compañeros. Con la aplicabilidad de los convenios hay mucha tela que cortar. Viene la actividad de la OIT del 27 de mayo al 11 de junio, donde se va a ir de seguro el señor ministro va a ir a presentar los convenios avalados por el Estado, por los diputados. Ajá. Pero eso lo que hace es abre una puerta grande a que los trabajadores tengan la herramienta para reclamar, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces la aplicabilidad en la práctica de los convenios es el reto grande que tenemos que exigir como eso no está claro, no, Roberto. El asunto es la parte que para poder cumplir los convenios se necesita respaldo financiero. Entonces lo que sí necesitamos nosotros avanzar para que el gobierno, por medio de las instituciones que le correspondan, trabaje fuerte para poder conseguir ese respaldo financiero y poder cumplir con lo que dicen los convenios. ¿Cuándo se va a entonces aplicar esto? Un año después de ratificados. O sea, todavía tiene un año el gobierno para poder buscar... ¿Y hay fondos para ratificar? Ahorita en este momento, no. Otra vez, no. Para cumplirlos se necesitan los fondos. Claro.
ya lo firmó. Ya El lo ministro digo. lo mira Pero la aplicabilidad, dentro de un año. ¿y están los fondos para esa aplicabilidad? No, todavía no. No hay. Por eso les digo yo, hoy es el momento de los trabajadores para comenzar a ver todos esos retos, porque son retos grandes. Porque una cosa es que a mí me digan, mire, esto ya está aprobado por la Asamblea Legislativa, y otra cosa es que me digan, mire, esto se va a aplicar y aquellos que hay compromisos económicos para poder cumplir, se van a sacar de aquí, de aquí y de aquí. Y si no me lo dicen, como trabajadores tenemos que ser un poquito más propositivos y ver nosotros qué inventamos y comenzar a hacer públicos a través de anuncios, a través de visitas, a través de marchas, si es posible, las propuestas a las reformas de pensiones necesarias. Ya de por sí hay un borrador del impuesto al patrimonio. Históricamente, cuando hablamos con el FMLN en la Asamblea Legislativa, nosotros decíamos, mire, después de $350,000 debían de aplicarle el 1% sobre las ganancias para poder generar ingresos y poder cumplirle en la parte social más al pueblo. En esos momentos me respeto el nombre de la diputada, pero me dijo, mire, $350,000 es muy poco, deberían de llevarlo al techo a 1 millón. O sea, esta diputada estaba haciendo sus cálculos que ella iba a tener bienes por más de 1 millón. O sea, es delicado. Ojalá que los diputados, cuando los trabajadores nos acerquemos a presentar estos proyectos, de los cuales hay que seguir insistiendo, porque es nuestra obligación moral, es nuestra obligación a través de los principios y valores seguir insistiendo en que hay que mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de todo el mundo del trabajo del país El Salvador, pero también tenemos que pensar en ser propositivos. Si vamos a presentar un plan de proyectos para que la parte tributaria sea modificada y haya más ingresos, pues hay que hacerlo, para poder buscar que se aplique los convenios tal como los han ratificado en este momento. Es un reto grande, no sabemos si hay capacidad, pero si no, hay que buscarle la manera en cómo paliar y cómo ayudarle al Estado, a decirle, mire, si somos 3, pero 2 vamos a empujar fuerte, el otro tiene que hacer números. Si usted tiene una empresa de maquila y está percibiendo una ganancia neta mensual de, póngale, unos $5 millones, o sea, tiene que conformarse con la mitad, pues, o un tercio, para darle la otra parte a los trabajadores. Ese es el mensaje que incluso si lo escuchan los empresarios deben de comenzar a tomar en cuenta, que los trabajadores tienen que comenzarse a mover más en ese sentido, en buscar ese diálogo social para poder arrancar mejores prestaciones, para poder arrancar mejores salarios, para poder arrancar mejores condiciones de vida. El tema de la guardería se ha venido posponiendo, y no sé cuándo van a arrancar. Por ejemplo, ese tema de una maquila debe tener una guardería para poder cuidar a los hijos de las y los compañeros, pero aquí muchas maquilas, la práctica es, mire, salió embarazada, vamos a buscar cómo le pagamos su tiempo y que se vaya. Las prácticas inhumanas, ¿no? Esas prácticas son las que como trabajadores tenemos que seguir empujando para poder organizarnos de tal manera de poder reclamar, ¿verdad?, un mejor sistema de previsión social y por ende más vida, y vida más saludable, pues vida más humana para los trabajadores de este país. Perfecto. Amigos televidentes, vamos a nuestra última pausa para volver con el bloque de conclusiones de nuestro programa que estamos ahora desarrollando con Roberto Gómez, representante, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Ya volvemos. Pues bien, vamos a aprovechar estos últimos minutitos para ver qué nos dice don Roberto Gómez, secretario general de CNTS, referente a este. ¿Hay posibilidades de eliminar las pensiones VIP, don Roberto? Yo creería que con una nueva ley es un pleito difícil porque, por ejemplo, borrarse de la noche a la mañana las AFP tiene que ver con que el Estado tenga el arraigo suficiente para poderle responder a organismos internacionales. Usted el arraigo me está diciendo el respaldo económico. No el valor, Ajá. el valor. O sea, ¿por qué va? Porque
la mayoría de empresarios, cuando hablo yo de los sistemas previsionales, amarran muchos acuerdos internacionales a la administración de los fondos, porque son intereses económicos fuertes. Y aquí siempre hemos tenido sectores privilegiados y sectores desprotegidos. Cuando nosotros hacemos una tabla resumen de proyección de ingresos, en la propuesta que hacemos nosotros, aquí está en la página 19, 19. Por ejemplo, decimos que los ahorros de pensiones BIC, hay que regular todo eso, porque aquí estamos en un mundo donde los funcionarios públicos históricamente han vivido en un mundo de mucha comodidad y los trabajadores en una situación paupérrima, pobre. Sí. Entonces, cuando hablo yo de estos funcionarios, es que algunos están fuera del país y están recibiendo pensiones demasiado grandes, ¿verdad?, para los años que han laborado, porque muchos trabajadores han trabajado 40 años y tienen la pensión mínima, que son $360, y hay funcionarios que han trabajado 10 años, pero tienen las pensiones de $5,000. Entonces, estoy hablando de esas situaciones. Entonces, cuando hablamos nosotros de una proyección de ingresos, de dónde vamos a nosotros a poder generar una mejor pensión, hablamos, por ejemplo, en aquel momento que se hizo los gastos reservados de la presidencia, de lo que podía aportar todo el sector por cuenta propia, de quitarle el 1% al presupuesto del órgano judicial, que tiene el 6% en este momento, ¿verdad?, de poder quitarle el 1% al órgano legislativo, especialmente hoy que los diputados declararon que iban a tener menos salario de lo que tenían, que iban a bajarle a los gastos de representación, que iban a ya no usar la seguridad, que no iban a usar los vehículos. Ajá. Y quiero decirles que el sector de los trabajadores organizados, en un momento, si eso se cumple, se va a aplaudir, y si eso no se cumple y en lugar de bajarlo se lo han aumentado, vamos a comenzar a señalarlo, porque esto es nuestro deber, ¿verdad? El impuesto al patrimonio, que estábamos hablando de que va a generar otra cantidad de ganancia, y la eliminación de la comisión por la administración, porque si va a ser un ente público, donde van a estar representados por los trabajadores y las trabajadoras, creería yo que los trabajadores que estén representados ahí van a gozar del fuero o licencia sindical, los cuales no pueden estar recibiendo un salario porque ya tienen uno, ¿verdad?, establecido. Igual, su servidor no ha estado de acuerdo con la famosa dieta, sino que si hay un funcionario público que está dando o aportando a honores en un ente tripartito, debería ser solamente su salario. ¿Por qué? Porque el pueblo al final lo va a agradecer, ¿verdad? Estamos hablando de que definitivamente una reforma previsional profunda tiene que ver con todos estos cambios en muchos sistemas, ¿verdad? En nuestra propuesta hablábamos de que de 1 a 2 salarios mínimos la pensión fuera del 100%, de 2 salarios mínimos hasta 3 salarios mínimos del 70%, de 4 salarios mínimos o más de $1 hasta 5 salarios mínimos del 65%, y todos aquellos salarios arriba, está hablando de todos los funcionarios, hubiera una pensión máxima, que hay que generarla desde aquí, pero no lo que hoy los funcionarios están aplicando, que tienen una reserva incluso de que no le dan. O si usted va a preguntar a la AFP cuáles son las pensiones BIC, no se las dan. Tienen reserva. Entonces yo creo que... ¿tienen reserva? Sí. ¿Y esa reserva es de ley o qué? De ley. Okay. Entonces es importante para nosotros el poder señalarle al pueblo trabajador, independientemente cotice o no cotice, que este es el momento de unirnos para poder reclamar, ¿verdad?, en el tema de pensiones, tener una cuota, háblese simbólica, porque financieramente el Estado, y lo repito, no es que esté defendiendo la cartera de Hacienda, que es donde yo trabajo y donde estoy en el sindicato, pero sí el Estado necesita hacer cambios tributarios, reformas muy profundas para poderle cumplir a los trabajadores en estos rubros de los cuales estamos hablando, porque todos hablamos de los rubros, ¿verdad?, pero no estamos hablando de dónde vamos a sacar los fondos para cumplir esos rubros. Lo mismo, ¿verdad?, creemos que en junio es el momento para poder impulsar o para poder sugerir muchos cambios en la parte tributaria para poder cumplir con los convenios que se han aprobado hace poco.
Ahora bien, una reforma tributaria, eso lleva tiempo. Y mucho tiempo, porque hay que hacer estudios. Sí, yo creo que los estudios se puede decir que son la base de datos que ya existen en el Ministerio de Hacienda. Sin hacer público ninguna cifra, el Ministerio de Hacienda tiene la capacidad. Tiene la capacidad de poder decir cuáles son las empresas que están generando, porque están presentando sus estados de cuenta cada año. Están generando ganancias millonarias como para poder aportar más en la parte social hacia el trabajador, ¿verdad? No se vale que una empresa venga al país, comience a generar ganancias para ellos, se vaya del país y deje un cuadro de trabajadores enfermos. Entonces, por eso que estamos diciendo que es el momento que los trabajadores debemos de empujar. Si el gobierno lo va a hacer, qué bien, pero como trabajadores también sabemos que nunca llega nada gratis, debemos de seguir empujando el respeto a los derechos laborales, que es lo primero, y luego en este tema de pensiones, si estamos hablando de una pensión universal, habría que ver qué parámetros se van a usar para poder hablar de que hay que cumplirle a la gente y hasta qué monto va a estar la capacidad de ofrecer debido a las reformas tributarias que se puedan hacer. ¿Hay posibilidades que se tome una superintendencia de pensiones? Habría posibilidades, pero yo creo que lo más importante es que el Estado entienda de que los gobiernos van y vienen por temporadas de 5, 10, 15 años. Los que más han durado han sido 10 años. Entonces, si los funcionarios quieren dejar un buen recuerdo y que se tenga ese recuerdo en la memoria, donde se les agradezca, debían de estructurar una reforma previsional donde el ente rector esté compuesto por todos los actores. Cuando hablo de todos los actores, estoy hablando del Estado, de los empresarios y de los trabajadores. Ahí debe haber un consejo de administración, que aquí lo mencionamos también, ¿verdad? En la propuesta de nosotros hablamos del consejo de administración, de cómo debe de estar formado, dice aquí. Incluso la Junta de Vigilancia. Hablamos de un representante de la universidad, un representante del Ministerio de Trabajo, 3 representantes de los cotizantes, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Sistemas Financieros, representante de la empresa privada, un representante de la Corte de Cuentas de la República. Cuando hablamos del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, hablamos del Ministro de Trabajo de cuando ser miembros de representantes de la empresa privada. Estamos hablando del tripartismo, de eso estamos hablando, ¿verdad? Porque de repente un empresario se podría declarar, digamos, en quiebra, ¿y qué pasa? Entonces, y tampoco los defiendo, porque ellos se han aprovechado de los trabajadores históricamente, pero hoy en la mesa de diálogo podemos ver qué más podemos aportar desde los tres, quizás desde los 3 grupos que deben estar representados en este proceso de diálogo social, que por excelencia creemos que es la mejor forma de salir adelante y poder buscar la paz y la tranquilidad. Don Roberto Gómez, gracias por estar con nosotros, muy agradecido. Y vamos a ver el desenlace de esta situación, a ver si es cierto que el 1 de junio la presentan, ¿verdad? Bueno, ahí le dejo para que pegue una revisión. Si acaso necesita que se le explique de mejor forma, le traigo un par de técnicos de nuestros trabajadores, porque lo interesante es que esta propuesta ha salido de los y las trabajadoras. No hemos buscado actuarios, los especialistas en la materia contable, en la materia tributaria, son trabajadores que han aportado para que se concretice una propuesta que esperamos que algunos par de los artículos que estén ahí sirvan de algo. Perfecto, muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias a usted. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros a esta hora. En la próxima le tendremos más. Qué bien, qué bien. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial
de esta estación televisora.